A fines de octubre del año 1823, los habitantes de Tolón vieron entrar en su puerto de resultas de un temporal y para reparar algunas averías al navío Orión, que fue después empleado en Brest como navío escuela y que entonces formaba parte de la escuadra del Mediterráneo. Este buque, averiado y todo como estaba porque el mar lo había maltratado, hizo un gran efecto al entrar en la rada. Llevaba no recuerdo qué pabellón, que le valió un saludo reglamentario de 11 cañonazos devueltos por él 1 a 1, total 22. Se ha calculado que en salvas, cortesías reales y militares, cambio de ruidos corteses, señales de etiqueta, formalidades de radas y de ciudadelas, salvas hechas diariamente por todas las fortalezas y todos los buques de guerra al salir y ponerse el sol, a la apertura y clausura de puertos, etcétera, etcétera, el mundo civilizado gasta en pólvora en toda la tierra cada 24 horas 150.000 tiros de cañón inútiles. A 6 francos cada tiro importan 900.000 francos al día, 300 millones al año que se convierten en humo. Esto no es más que un detalle. Entre tanto, los pobres se mueren de hambre. El año 1823 era lo que la Restauración ha llamado la época de la Guerra de España. Esta guerra contenía muchos acontecimientos en uno solo y muchas singularidades. Un gran asunto de familia para la Casa de Borbón, la rama de Francia socorriendo y protegiendo a la de Madrid, es decir, ejecutando un acto de primogenitura, una vuelta aparente a nuestras tradiciones nacionales, complicada con servidumbre y sujeción a los gabinetes del norte. El duque de Angulema, llamado por los periódicos liberales el héroe de Andújar, comprimiendo en una actitud triunfal, algo contrariada por su aire pacífico, al viejo terrorismo demasiado real del Santo Oficio, en lucha con el terrorismo quimérico de los liberales, los sans-culottes, resucitados con gran terror de las viudas de la nobleza hereditaria, bajo el nombre de descamisados, el monarquismo oponiéndose al progreso, calificado de anarquía, las teorías del 89 interrumpidas bruscamente en su trabajo de zapa, un basta europeo intimidando a la idea francesa que daba la vuelta al mundo, al lado del hijo de Francia, generalísimo, el príncipe de Carignan, después de Carlos Alberto, alistándose voluntariamente en esa cruzada de los reyes contra los pueblos, con charreteras de lana encarnada como simple granadero, los soldados del imperio volviendo a entrar en campaña, pero después de 8 años de reposo, viejos, tristes y bajo la escarapela blanca, la bandera tricolor agitada en el extranjero por un puñado heroico de franceses, como la bandera blanca lo había sido en Coblenza 30 años antes. Los frailes mezclados con nuestros soldados, el espíritu de libertad y de novedad cohibido por las bayonetas, los principios humillados a cañonazos, Francia deshaciendo con sus armas lo que había hecho con su genio. Por lo demás, los jefes enemigos vendidos, los soldados vacilando, las ciudades sitiadas por millones en metálico, peligros militares nulos y, sin embargo, explosiones posibles, como en toda mina sorprendida e invadida, poca sangre vertida, poco honor conquistado, vergüenza para algunos, gloria para nadie. Tal fue esta guerra, hecha por príncipes que descendían de Luis XIV y dirigida por generales que procedían de Napoleón.
tuvo la triste suerte de no recordar ni la gran guerra ni la gran política. Algunos hechos de armas fueron de consideración. La toma del Trocadero, entre otros, fue una buena acción militar, pero, en suma, lo repetimos, las trompetas de esa guerra produjeron un sonido cascado. En conjunto fue sospechoso. La historia reprueba la conducta de Francia, que aceptó con mucha dificultad este triunfo falso. Parece evidente que ciertos oficiales encargados de la resistencia cedieron con facilidad, desprendiéndose de la victoria la idea de corrupción. Parecía que se ganaban más bien los generales que las batallas, y el soldado vencedor regresó humillado. Guerra, en efecto, que en vez de engrandecer empequeñecía a los vencedores, y donde pudo leerse Banco de Francia en los pliegues de la bandera. Soldados de la guerra de 1808, sobre los que se desplomó Zaragoza formidablemente, fruncían el ceño en 1823 ante la fácil apertura de las ciudadelas y echaban de menos a Palafox. Más quiere el genio de Francia tener enfrente de sí a Rostopchine que a Ballesteros. Desde un punto de vista más grave aún, y en el cual conviene insistir también, esa guerra que lastimaba en Francia el espíritu militar, indignaba el espíritu democrático. Era una empresa de esclavizamiento. En esta campaña, el objeto del soldado francés, hijo de la democracia, era la conquista de un yugo para otro pueblo, repugnante, contrasentido. El destino de Francia es despertar el espíritu de los pueblos, no sofocarlo. Desde 1792, todas las revoluciones de Europa son la Revolución Francesa. La libertad irradia desde Francia. Este es un hecho solar, y es ciego el que no lo ve, como dijo Bonaparte. La guerra de 1823, ese atentado a la generosa nación española, fue, pues, al mismo tiempo un atentado a la Revolución Francesa. Francia cometió esa monstruosa agresión por fuerza, porque, excepto las guerras libertadoras, todo lo que hacen los ejércitos lo hacen por la fuerza. Las palabras obediencia pasiva lo indican. Un ejército es una extraña obra maestra de combinación, en la que la fuerza resulta de una enorme suma de impotencia. Así se explica la guerra hecha por la humanidad contra la humanidad. En cuanto a los Borbones, la guerra de 1823 fue fatal para ellos. La tomaron por un triunfo. No vieron el peligro que hay en hacer matar una idea por medio de una consigna. Se equivocaron en su ingenuidad hasta el punto de introducir en su establecimiento, como elemento de fuerza, la inmensa debilidad de un crimen. En su política entró el espíritu de acechanza, y 1830 germinó en el seno de 1823. La guerra de España vino a ser en sus consejos un argumento en favor de los golpes de fuerza y de las aventuras del derecho divino, restableciendo Francia el reineto en España. Bien podía restablecerse el rey absoluto en su casa misma. Cayeron en el temible error de tomar la obediencia del soldado por el consentimiento de la nación. Esa confianza perdió a los tronos. No es bueno dormirse ni a la sombra de un manzanillo, ni a la sombra de un ejército. Volvamos al navío Orión. Durante las operaciones del ejército mandado por el príncipe generalísimo, cruzaba una escuadra el Mediterráneo. Acabamos de decir que el Orión pertenecía a esta escuadra y se vio obligado a pasar a Tolón para reparar averías.
La presencia de un navío de guerra en un puerto tiene siempre un no sé qué que atrae y ocupa a la multitud. Es grande y la multitud ama lo que es grande. Un navío de línea es una de las combinaciones más magníficas del genio del hombre con el poder de la naturaleza. Un navío de línea se compone a la vez de lo más pesado y de lo más ligero, porque tiene que habérselas al mismo tiempo con las tres formas de la sustancia, la sólida, la líquida y la fluida, y debe luchar contra todas tres. Tiene 11 garras de hierro para asir el granito en el fondo del mar, y más alas y más antenas que los insectos, para tomar el viento entre las nubes. Su respiración sale por sus 120 cañones como por enormes clarines, y responde al rayo con orgullo. El océano procura extraviarle la horrible semejanza de sus olas, pero el navío tiene su alma, su brújula, que le aconseja y le indica siempre el norte. En las noches oscuras sus fanales suplen a las estrellas. Así, pues, contra el viento tiene la cuerda y la lona, contra el agua, la madera, contra la roca, el hierro, el cobre y el plomo, contra la sombra, la luz, contra la inmensidad, una aguja. Si se quiere formar una idea de todas las proporciones gigantescas cuyo conjunto constituye el navío de línea, no hay más que entrar en una de las calas, cubiertas de 6 pisos, de los puertos de Brest o de Tolón. Los buques en construcción están allí, por decirlo así, bajo una campana. Aquella viga colosal es una verga. Aquella gruesa columna de madera echada en tierra hasta perderse de vista es el palo mayor. Midiéndolo desde el fondo del casco, donde empieza, hasta su cima, que se confunde con las nubes, tiene de largo 60 toesas y 3 pies de diámetro en su base. El palo mayor inglés se eleva a 217 pies por encima de la línea de agua. La marina de nuestros padres empleaba cables, la nuestra emplea cadenas. El simple montón de cadenas de un navío de 100 cañones tiene 4 pies de altura, 20 de longitud y 8 de anchura. Y para hacer este navío, ¿cuánta madera se necesita? 3.000 metros cúbicos. Es una selva flotante. Además, nótese bien esto, aquí solo se trata del buque de guerra de hace 40 años, de la simple nave de vela, el vapor. Entonces en la infancia ha añadido después nuevos milagros a ese prodigio llamado navío de guerra. Hoy, por ejemplo, el navío de vapor de hélice es una máquina sorprendente, llevada por un velamen de 3.000 metros cuadrados de superficie y por una caldera de la fuerza de 2.500 caballos. Sin hablar de esas maravillas nuevas, la antigua nave de Cristóbal Colón y de Ruyter es una de las grandes obras maestras del hombre, que, inagotable en fuerzas como en hálitos lo infinito, almacena el viento en sus velas, le mantiene en dirección fija en la inmensa difusión de las olas, flota y reina. Llega el momento, sin embargo, en que una ráfaga rompe como una paja la verga de 60 pies de largo, en que el viento dobla como un junco el palo mayor de 400 pies de alto, en que el áncora, que pesa 10.000 libras, se tuerce en la boca de la ola como el anzuelo de un pescador en la quijada de un sollo, en que los monstruosos cañones lanzan rugidos quejumbrosos e inútiles, que el huracán se lleva en la oscuridad y en el vacío, en que en todo ese poder y toda esa majestad se abisman en un poder y en una majestad superiores. Cada vez que se despliega una fuerza inmensa para terminar en una inmensa debilidad,
Semejante resultado hace pensar a los hombres. De ahí los curiosos que abundan en los puertos de mar alrededor de esas maravillosas máquinas de guerra y de navegación, sin que ellos mismos se expliquen perfectamente el porqué. Todos los días, pues, desde la mañana hasta la noche, los muelles y la playa del puerto de Tolón se ven cubiertos de una multitud de ociosos y de necios, como se dice en París, ocupados solamente en mirar el Orión. El Orión era un buque averiado hacía mucho tiempo. En sus navegaciones anteriores habíanse amontonado sobre su quilla espesas capas de mariscos, hasta el punto de hacerle perder la mitad de su andar. Se le había puesto en seco el año anterior para rasparle los mariscos, y después había sido botado al agua de nuevo. Pero esta raspadura había alterado todos los pernos de la quilla. A la altura de las Baleares, la parte del buque bajo línea de flotación se había cansado y abierto, y como el forrado no se hacía entonces en cobre, el buque hacía agua. Sobrevino un violento vendaval de equinoccio que desfondó a babor la roda y una portañola y deterioró el portaobenque de Mesana, y a consecuencia de estas averías el Orión tuvo que regresar a Tolón. Fondeó cerca del arsenal y se trató de armarlo y repararlo. El casco no había sufrido nada a estribor, pero se habían desclavado algunos listones de los costados, según costumbre, para que el aire pudiese penetrar en el armazón. Una mañana, la multitud que lo contemplaba fue testigo de un accidente. La tripulación estaba ocupada en envergar las velas. El gaviero encargado de tomar el mastelero de gavia por la parte de estribor perdió el equilibrio. Se le vio vacilar. La multitud reunida en el muelle lanzó un grito. La cabeza pudo más que el cuerpo. El hombre dio vueltas alrededor de la verga con las manos extendidas hacia el abismo. Cogió al paso, con una mano primero y luego con la otra, el estribo, y quedó suspendido en él. Tenía el mar debajo, a una profundidad vertiginosa. El sacudimiento de su caída había impreso al estribo un violento movimiento de columpio. El hombre iba y venía agarrado a esta cuerda como la piedra de una honda. Socorrerle era correr un riesgo horrible. Ninguno de los marineros, pescadores todos de la costa, que hacía poco habían entrado en el servicio, se atrevía a aventurarse a ello. Entretanto, el desgraciado gaviero se cansaba. No se podía ver la angustia en su rostro, pero en todos sus miembros se conocía el agotamiento. Sus brazos se torcían en un estiramiento horrible. Cada esfuerzo que hacía para subir no servía más que para aumentar las oscilaciones del estribo. No gritaba de miedo de perder la fuerza. La multitud esperaba verle de un minuto a otro soltar la cuerda y todo el mundo volvía la cabeza para no ver su muerte. Hay momentos en que la punta de una cuerda, un palo, la rama de un árbol es la vida misma, y es una cosa horrible ver a un ser viviente que se desprende y cae como un fruto maduro. De pronto vióse a un hombre que trepaba por el aparejo con la agilidad de un tigre. Este hombre iba vestido de encarnado, era un presidiario, llevaba un gorro verde, señal de condenado a cadena perpetua. Llegado que hubo a la altura de la gavia, un golpe de viento le llevó el gorro y dejó ver una cabeza enteramente blanca. No era un joven. En efecto, un individuo perteneciente a una cuerda de presidiarios empleada a bordo había corrido desde el primer momento al oficial de cuarto, y en medio de la turbación y duda de la tripulación,
mientras todos los marineros temblaban y retrocedían, le había pedido permiso para arriesgar su vida por salvar al gaviero. A un signo afirmativo del oficial, rompió de un martillazo la cadena sujeta a la argolla de su pie, tomó luego una cuerda y se lanzó a los obenques. Nadie notó en aquel instante la facilidad con que fue rota la cadena. Hasta después no lo recordaron. En un abrir y cerrar de ojos estuvo en la verga. Se detuvo algunos segundos y pareció medirla con la vista. Estos segundos, durante los cuales el viento columpiaba al gaviero al extremo de un hilo, parecieron siglos a los que estaban mirando. Por fin, el presidiario alzó los ojos al cielo y dio un paso hacia adelante. La multitud respiró. Viósele recorrer en un instante la verga. Llegado que hubo a la punta, ató a ella un cabo de la cuerda que llevaba y dejó suelto el otro cabo. Después se puso a bajar deslizándose por esta cuerda, y entonces hubo una angustia inexplicable. En vez de un hombre suspendido sobre el abismo, había dos. Parecía una araña yendo a coger una mosca, solo que allí la araña llevaba la vida y no la muerte. 10.000 miradas estaban fijas en el grupo, ni un grito, ni una palabra. El mismo estremecimiento fruncía todas las cejas. Todas las bocas contenían su aliento, como si hubiesen temido añadir el menor soplo al viento que sacudía a aquellos dos infelices. Entretanto, el presidiario había conseguido bajarse muy cerca del marinero. Ya era tiempo. 1 minuto más tarde, el hombre, cansado y desesperado, se habría dejado caer al abismo. El presidiario lo había atado sólidamente con la cuerda a que se sujetaba con una mano, mientras que trabajaba con la otra. En fin, se le vio subir sobre la verga y tirar del marinero hasta que le tuvo también en ella. Allí le sostuvo también un instante para dejarle recobrar las fuerzas. Después le cogió en sus brazos y le llevó andando sobre la verga hasta el tamborete, y de allí a la gavia, donde le dejó en manos de sus camaradas. En este instante aplaudió la multitud. Algunos lloraban, las mujeres se abrazaban en el muelle, y oyóse gritar a todo el mundo, con una especie de furor enternecido: «¡Perdón, perdón para ese hombre!». Este, mientras tanto, se había preparado a bajar inmediatamente para unirse a la cuadrilla a que pertenecía. Para llegar más pronto, dejóse deslizar y echó a correr por una antena baja. Todas las miradas le seguían. Por un momento se tuvo miedo, sea que estuviese cansado, sea que se marease, se creyó que vacilaba y que dudaba. De pronto la muchedumbre lanzó un grito. El presidiario acababa de caer al mar. Al día siguiente, el diario de Tolón imprimía estas líneas. 17 de noviembre de 1823. Un presidiario que se hallaba trabajando con su cuadrilla a bordo del Orión, al acabar de socorrer ayer a un marinero, cayó al mar y se ahogó. Su cadáver no ha podido ser hallado. Se cree que habrá quedado enganchado en las estacas de la punta del arsenal. Este hombre estaba inscrito en el registro con el número 9130 y se llamaba Jean Valjean.